Queridos amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos con nuestro espacio La Entrevista en el noticiero La Verdad, a través de Telemilagro y Prensa La Verdad, líderes en la comunicación, no solo con prensa escrita, sino también en los medios digitales. En las redes tenemos más de 300.000 seguidores y nos satisface estar en sus hogares. Hoy presentamos un diálogo a fondo, cordial, ameno, con el candidato a la alcaldía de Milagro por las listas 5, abogado Pedro Solines. Ayer fue un día especial para la democracia en nuestro país. Se iniciaron ya oficialmente las campañas electorales dirigidas por el Consejo Nacional Electoral. Y en Milagro hubo una explosión en las calles centrales de la ciudad de júbilo con motivo del lanzamiento de la campaña oficialmente del abogado Pedro Solines a la alcaldía. Veamos imágenes de lo que fue la gran marcha del día de ayer. Parece que estamos sin audio. No, son imágenes simplemente de lo que fue el día de ayer en las calles centrales, la García Moreno, los mercados, todo el centro de la ciudad de la Juan Montalvo recibieron la presencia de Pedro Solines con júbilo. Ahí estamos en los mercados saludando, porque fue realmente un acontecimiento al que participaron más de 500 personas en las calles, acompañando, saludando, felicitando, como vemos en la gráfica, a esta ancianita, a Pedrito, el candidato de la Revolución Ciudadana. Fue una marcha que duró más de 2 horas. Fue una marcha con la que realmente se inició la campaña electoral oficialmente. Allí vamos a continuar viendo otras imágenes en el transcurso de la entrevista. Hoy queremos su opinión, abogado Solines, sobre esta caminata que hizo el día de ayer. Gracias, abogado William Reyes, por la oportunidad. Un saludo a todos los seguidores de Telemilagro. Y aprovecho la oportunidad para desearles a todos los milagreños que tengan un bendecido y feliz año 2023. El día de ayer, efectivamente, según las disposiciones del Consejo Nacional Electoral, empezamos la campaña electoral, en mi caso, como candidato a la alcaldía de Milagro, y también para nuestros candidatos a concejales y miembros de las juntas parroquiales. Y lo iniciamos con pie firme, con pie derecho, con una caminata por las calles céntricas de Milagro, Juan Montalvo, 5 de junio, 12 de febrero, 24 de mayo, por los mercados Central, La Dolorosa, García Moreno, y con 2 elementos positivos. Uno, la militancia, la fuerza de la gente que nos acompañó en la caminata, y 2, y principalmente, con el cordial recibimiento que tuvimos de la ciudadanía, lo que yo llamo la caminata viva. La gente sale de sus locales comerciales, se bota a las calles, de los balcones nos lanzaban globos, nos avivaban, nos decían la lista 5, la B de la victoria, que vuelva Correa, mensajes de las necesidades que tienen. Recuerdo pues un señor que vende mariscos me decía: si usted llega a la alcaldía, adecente nuestros locales y véndanos, no queremos que nos regalen, queremos que nos los vendan porque queremos ser propietarios. Y yo le decía, ese es el tipo de ciudadanos que necesitamos. No los que quieran las cosas gratis, las cosas que nos regalen, porque también hay fuerza y voluntad de la ciudadanía de mejorar sus condiciones de vida, pero necesitan ese impulso de sus autoridades. Entonces yo rescato de esto, aparte del apoyo masivo, multitudinario de la gente que se volcó a las calles, y en esta caminata, también el recibimiento positivo de la ciudadanía a esta opción de cambio que representamos nosotros los candidatos de la lista 5 de la Revolución Ciudadana. Realmente satisface que la ciudadanía ya se vaya contagiando del espíritu de democracia, porque con el voto tiene la oportunidad de elegir su destino, y se veía la participación de la gente efectivamente de los balcones, de las veredas, al paso de esta marcha que se realizó el día de ayer. La caminata en todo caso fue el primer acto. Ha habido visitas a los barrios, a distintos sectores, comités, etcétera, pero ahora sí ya se emprendió oficialmente la campaña electoral. Candidatos del gobierno están haciendo campaña en Milagro, del gobierno del doctor Guillermo Lasso.
el señor Guillermo Lasso. Algunos critican la posición que mantiene usted como candidato de la Revolución Ciudadana en cuanto a que no ha habido una presencia permanente de residencia en Milagro. Nadie discute, nadie desconoce su condición de milagreño, pero usted ha estado fuera de la ciudad de Milagro algún tiempo, pero en ejercicio de funciones importantes. Esta satisfacción de estar representando al país en cargos de alta responsabilidad lo hace a usted meditar en que tiene la capacidad para poder conducir los destinos con éxito de nuestro cantón. Mire, no se hace patria donde se nace, sino donde se trabaja, donde se produce, donde se es solidario con los demás, donde se crea, donde se construye. Por ahí hay unos candidatos que se sienten que son perdedores, que tratan de minar nuestra fuerza, nuestro posicionamiento que tenemos en el corazón de la ciudadanía, que hoy por hoy nos tienen como primera opción para la alcaldía de Milagro, sacando pues ciertos eslogan, ciertos estribillos, entre esos uno de que no somos nacidos en Milagro o que no vivimos en Milagro. Yo le pregunto a esos candidatos qué han hecho ellos por Milagro, qué ha hecho Pedro Solines por Milagro. Efectivamente yo no nací en Milagro, pero mi padre trabajó 35 años aquí en Valdés, yo viví en el Ingenio Valdés, mi primer matrimonio, mis hijos de mi primer matrimonio son nacidos aquí en Milagro, estudié la primaria aquí, salí a estudiar para mejorar mi calidad de vida y también mejorar la calidad de vida de mucha gente que ha dependido también de mí. Afuera, Guayaquil, he trabajado en Quito, en el gobierno de Rafael Correa, pero lo importante es qué es lo que hace uno por la tierra que lo forjó y lo formó. Y a mí no me gusta hablar en primera persona de Pedro Solines, pero en el gobierno de Correa gestionamos nosotros donaciones o préstamos no reembolsables del BEDE para el alcantarillado sanitario y el agua potable, la construcción del Centro de Atención Ciudadana por el orden de 22 millones de dólares, oportunidades y empleos para muchos milagreños, la Superintendencia de Compañía, Superintendencia de Banco, Ministerio del Interior, Secretaría General de Administración Pública, en el traslado de policías que estaban en el oriente, que estaban en Esmeralda, que estaban en Quito y que eran milagreños para que vengan a residir con sus familias acá en Milagro. Yo tanta gente serví que en las calles me dicen, abogado Solines, les agradezco. ¿Y pero por qué me agradece si no lo recuerdo? No, porque usted hizo este traslado, porque usted me ayudó en la operación de mi familiar, porque usted me ayudó a mi hijo en este trabajo, en esta oportunidad. Entonces eso es hacer patria, eso es hacer ciudad de Milagro. No hablar que yo nací aquí, que soy más milagreño que la pepa de la piña, que soy más milagreño que los indios chirijos que fundaron Milagro. Esos son eslogan de campaña y reitero, de gente que se siente perdida. Inclusive uno de esos candidatos, con el respeto que tengo a él y a su familia, acaba de la esposa de dar a luz en Guayaquil, alumbrar en Guayaquil. Y yo le pregunto a ese candidato, ¿quiere decir que su hija jamás podrá ser candidata a alcalde de Milagro? ¿Qué culpa tiene la hija que los padres la llevaron a dar a luz en Guayaquil? Entonces ya déjense de esas cosas, eso que hacen en las formas. Lo que quiere el pueblo milagreño, lo que quiere la ciudadanía de Milagro es el fondo, quiere vivir con dignidad. Y eso representa a Pedro Solines, los candidatos a la Revolución Ciudadana de la lista 5, dignidad para el pueblo. El candidato, en su momento Lasso, hoy presidente, a Milagro vino en alguna ocasión y ofreció también en una serie de situaciones que no se han dado, que no se han cumplido. Él tiene sus candidatos aquí. Creo tiene su representación con el doctor Michala, que fue candidato a la alcaldía, su esposa hoy candidata a concejal del señor Ceballos, el hijo. Son representantes de ese sector político que no tiene bien al país. La diferencia es un abismo. Hay un abismo entre la administración de Correa y Lasso, eso lo sabe todo el mundo. Usted es el candidato de Correa, el otro, señor Ceballos, que es un cuestionador, pero que definitivamente desde mi punto de vista como milagreño, presidiendo a la Junta Cívica y haciendo actividad constante, veo que no beneficia en nada este gobierno a Milagro. Usted con Correa tiene una afinidad, un trabajo de 10 años, una amistad, un apoyo total. Vivíamos mejor con Correa. ¿Cuál es la posición suya en cuanto a la posibilidad de que más adelante como alcalde le toque trabajar con el presidente Correa y tengamos un Milagro mejor?
Mire, abogado Reyes, de los pocos cuestionamientos que yo tengo en las redes sociales que he podido leer, me dicen: señor Solís, usted tiene un buen perfil para la alcaldía de Milagro. Me convence su personalidad, su temperamento, su capacidad de enviarnos mensajes positivos de construcción, de desarrollo. Pero yo no votaría por usted porque está con el partido del presidente Correa. Yo les agradezco a esas personas que tengan ese criterio personal, pero yo me obedezco a un proyecto político del cual soy convencido, que es el de la Revolución Ciudadana, liderado por Rafael Correa, que reconstruyó el Ecuador, que reconquistó el alma y el corazón de los ecuatorianos. Y como siempre digo, nos podemos haber equivocado en algo, pero construimos mucho, reivindicamos mucho, y solamente no se equivocan los que no hacen nada en su vida, y si han hecho algo es estimar al pueblo ecuatoriano. Entonces yo estoy en esa vereda de la Revolución Ciudadana, del progresismo, del humanismo, y por ganar una alcaldía yo no voy a negar padre o madre y voy a decir: voten por mí, pero estén en contra de Correa. Jamás haré eso. Hay otros que por lograr algo en su vida sí reniegan de padre y madre, se pelean y se enfrentan a sus hijos o se crean encargos entre ellos. Nosotros representamos una opción de cambio, por eso que la gente está con nosotros. Me decía en alguna entrevista otro periodista: pero los dos Ceballos, padre e hijo, también son nuevos en política. Y yo le decía: puede ser que sean nuevos en estar de candidatos, aunque el hijo ya estuvo de candidato por el gobierno de Moreno, de María Paula Romo y César Litardo para asambleísta, y no llegó. Entonces no es muy nuevo. El padre nunca ha estado de candidato. Pero una cosa es ser nuevo de presentarse y otra es ser viejo en las mismas prácticas políticas de siempre, de andar saltando de partido en partido. Veamos los candidatos que existen en Milagro. La hija del actual alcalde, Daniela San, del socialcristianismo, que ha manejado los últimos 16 años el municipio de Milagro. Vicealcaldesa los últimos 4 años. Y se presenta con el eslogan de que ahora es el futuro. ¿Y por qué el futuro no fue en los otros 12 años de administración del padre y en los 4 años de administración de ella? O sea que nos han sumido en el pasado. Por eso que la gente quiere opción de cambio. Eso representamos nosotros. En el caso de José Francisco Ceballos, una persona que en lo personal lo estimo y es mi amigo, pero en política tengo que decir las cosas como son. Trabajó en el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa de las listas 35 Alianza País. Se quedó en el gobierno de la traición de Moreno. Ahora anda sacando un video antiguo del presidente Correa, que dice que sería un buen candidato para la opción de Milagro. ¿Y por qué no saca el tuit donde le dijo que se vendió por un plato de lentejas, cuando en un Twitter él pone que ahora sí vivimos aires de libertad, cuando era gobernador de Guayas en el gobierno de Moreno? Y Correa le dijo: ¿por qué no dijiste eso, Pepe Pancho, cuando eras ministro del deporte, cuando trabajaste en mi gobierno? ¿Y por qué lo dices ahora en el gobierno del traidor Moreno? Te vendiste por un plato de lentejas. ¿Por qué no saca eso el candidato Ceballos? Entonces estuvo con la Revolución Ciudadana y estuvo con el gobierno de la traición. En el otro candidato, el hijo que usted ha mencionado, estuvo trabajando en la Revolución Ciudadana conmigo, porque yo le di su primer trabajo en Guayaquil. Él que dice que es más milagreño que los indios chirijos. ¿Por qué trabajó en Guayaquil y no se quedó trabajando y haciendo patria en Milagro? ¿Por qué estudió en la Universidad de San Borondón, la unidad de especialidades de Espíritu Santo, y no estudió en las universidades de Milagro, haciendo patria aquí en Milagro? Entonces una cosa es lo que dicen con la boca, otra cosa es lo que sienten con el corazón, y otra cosa es lo que hacen con las manos y con los pies. Eso es lo que tiene harto al pueblo milagreño. Esos camaleones de la política, esos saltarines que no son viejos en la política de presentarse candidatos, pero sí son viejos en las artimañas y en las cosas negativas de siempre. Por eso digo, estamos primero en las preferencias electorales, porque representamos esa opción de cambio, de transparencia, de liderazgo, de generar confianza en el pueblo milagreño. Tenemos imágenes del Centro de Atención Ciudadana que fue ejecutado en el gobierno del presidente Correa por gestiones del abogado Pedro Solís. Esta obra primero se colocó, allí tenemos imágenes, este era el lugar que fue expropiado, y allí tenemos el lanzamiento, la colocación creo que de la primera piedra, y luego la inauguración del edificio, hecho en un tiempo récord. Mientras tanto, a diferencia de abogado Solís y del gobierno del presidente Correa,
El abogado Solines dejó una partida presupuestaria para el gran cuartel que Milagro necesitaba y necesita. Sin embargo, en el gobierno de Moreno se suprimió esta partida y estuvo justamente colocando una primera piedra el Ceballos hijo, y no se hizo nunca la obra, más bien se eliminó la partida. Esa es la diferencia, queridos amigos. Diga usted su comentario, abogado Solines. Mire, felizmente ustedes en sus archivos tienen las imágenes. Me había olvidado la entrega de 33 patrulleros y motos y operadores de radio para la policía de Milagro. Y otras cosas más que se me olvidan. Porque yo no hago las cosas para que me las agradezcan. El servicio público es una obligación y la gente no debe agradecernos por hacer y cumplir lo que dice la ley. Antes debe reclamarnos cuando no cumplimos. Y en el caso que me ha hecho recuerdo usted de la remodelación y repotenciación del cuartel de Modelo. Yo tuve 4 meses, encargado del Ministerio del Interior en los últimos años del gobierno del presidente Correa. Y en esos 4 años hice mucho más de lo que hizo Ceballos hijo como coordinador del ministerio aquí en la región nuestra, y mucho más de lo que hizo el padre Ceballos padre en la gobernación. El otro día me causaba hilaridad ver una entrevista entre una candidata concejal del partido de Ceballos padre con una candidata concejal de nosotros. Decía que si alguien sabe de seguridad es Pepe Pancho Ceballos padre, porque fue gobernador y se redujeron los índices de seguridad en el país. Datos matan relatos. Yo sí puedo decir con datos que nosotros, los verdaderos revolucionarios de la ley 5 de Rafael Correa, redujimos de 17.5 muertes por cada 100.000 habitantes a 5.7 cuando yo salí del Ministerio del Interior. Yo quisiera que nos digan qué datos tienen ellos. Ellos los datos los tienen en ascendencia cuando cogieron la gobernación y cuando cogieron el gobierno los traidores de Moreno. Eso es lo que tenemos que ofrecer acá. Y en el caso que usted dice, en 4 meses, y los que saben de administración pública saben que hubo velocidad, que hubo gestión y liderazgo para que se ejecuten las cosas, conseguimos que Semplades, la Secretaría Nacional de Administración de Planificación, califique de prioritario el proyecto de repotenciación y rehabilitación del cuartel de San Miguel. Conseguimos la asignación de la partida presupuestaria, primero por 4 millones de dólares y un alcance por 2 millones más, 6 millones de dólares. Conseguimos dejar contratados y realizados los estudios para los diseños del nuevo cuartel de San Miguel. Yo tengo documentos que se los voy a dar aquí, doctor William Reyes. ¿Y qué hicieron los que me siguieron a mí, que ahora se califican de milagreños y que creen que ese eslogan les va a dar mayor opción para llegar a la alcaldía? Nada. Se vendieron el gobierno de la traición, fueron candidatos por el gobierno de la traición y ahora son candidatos de creo del actual gobierno. Eso hay que señalarlo. Así como tengo honor y orgullo de decir que soy candidato por la Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa. Ellos tienen miedo de decir la verdad, que son candidatos de creo del partido de Guillermo Lazo, del gobierno que nos ha sumido en la opresión, en el oprobio, en la destrucción, en la pobreza, en todo el negativo que puede ser la política nacional. Son los candidatos de creo y por eso van a ser castigados en las urnas el 5 de febrero. Entre las proyecciones para el desarrollo de Milagro, abogado Solines, usted se ha comprometido con Milagro en dar el Internet, que es realmente el desarrollo, el futuro, el presente y el futuro de la humanidad. ¿Esto se va a hacer realidad una vez que usted sea alcalde? Mire, cuando se habla de luchar contra las causas que originan, ocasionan la inseguridad, siempre hablamos de policías, de equipamientos, de patrulleros, de cuarteles. Pero nosotros con una visión futurista, de planificación y también de realismo, pensamos que también hay que combatir las causas estructurales de la violencia y de la inseguridad. Entre esas está de que la gente pobre tenga las mismas oportunidades y condiciones de la gente rica o que tiene recursos. Y entre esos, dotar a toda la ciudadanía de agua potable de calidad, no de agua potable entubada o agua potable en tanqueros, de alcantarillado sanitario, de drenaje pluvial,
de un buen sistema de recolección de basura, de transporte de basura de desechos sólidos, de disposición final y tratamiento de la basura para que no contamine y no mate gente como lo hace el día de hoy. Y ahora hemos incorporado dentro de esa visión futurista al internet, porque el internet hasta hace poco era considerado como un lujo, hoy es considerado como un servicio básico. Y si queremos que nuestra ciudad, nuestros ciudadanos, nuestros niños y jóvenes se desarrollen a futuro, debemos darle también el internet para que puedan estudiar, para que puedan investigar, para que se puedan desarrollar en mismas condiciones de los hogares que tienen esos recursos. Pasó una pandemia, mis hijos pequeños de mi segundo matrimonio estudiaron en casa de manera virtual. ¿Y por qué los hogares pobres, esos niños se quedaron 2 años sin estudiar? Ahora que hubo una ola de inseguridad, algunas escuelas fueron suspendidas clases 2 o 3 semanas y los niños ricos estudiaban virtuales y los niños pobres no estudiaban en sus casas. La tendencia del mundo es cada vez el trabajo virtual, el estudio virtual. Y así como copiamos esnovismos, modas de otras partes del mundo, debemos adelantarnos a esos esnovismos y modas. Y todos los hogares milagreños deben tener un mínimo de capacidad de internet para que tengan igualdad de oportunidades en estudio y también en trabajo. Ese es nuestro compromiso y esa es una forma válida, valedera, eficiente y eficaz de trabajar contra la inseguridad, dándoles internet gratuito a nuestros niños y jóvenes para que tengan igualdad de oportunidades. Se ha vuelto práctica de algunos alcaldes una vez que ganan las elecciones quejarse de que no le han dejado presupuesto, porque el presupuesto municipal realmente no es justo en cuanto al número de habitantes que sirve un municipio. Debería ser mayor, pero igual las circunstancias obligan a manejarse con un presupuesto pequeño. Y además cuando se lo deja al municipio con deudas, con créditos comprometidos, los recursos, la situación se pone un poco difícil para poder iniciar y avanzar en una administración. Pero la gente dice, no hemos elegido a este alcalde o al concejal para que se quejen de que las cosas están malas, sino para que nos den soluciones. Usted, con su experiencia que tiene en el mundo financiero como superintendente de bancos, que fue como superintendente de compañías, como representante de organismos internacionales, asesor de organismos internacionales que hacen obras especialmente de saneamiento, ¿cómo va a manejar este municipio que realmente tiene un presupuesto muy bajo en relación a la población de más de 200.000 habitantes? Mire, abogado Reyes, y escúcheme, ciudadanía milagreña, nosotros venimos de otra escuela, no de la escuela de la queja y de echarle la culpa a los demás, sino del ingenio, la innovación para hacer más, no de la escuela de la excusa y mirar otros culpables, sino de la escuela de la construcción, del desarrollo y de la planificación. A lo mejor los más jóvenes no recuerdan, pero los que ya andamos en años, Rafael Correa, cuando asume la presidencia de la República, asume un gobierno con deudas, atado de manos y brazos a atavismos del pasado, entre esos un fondo de excedentes de petróleo, recuerdo que entre 2.700 a 3.000 millones de dólares, constituido por ley por la derecha del país. Estamos hablando de los empresarios, los banqueros, los políticos que respondían al Fondo Monetario Internacional para pagar deuda externa. La plata de los ecuatorianos en una cuenta de ahorros para pagar a los tenedores de deuda externa, que eran los mismos ecuatorianos, los mismos grupos de poder. La deuda externa la tenían la iglesia, los banqueros, los empresarios ecuatorianos, y se pagaba con la plata de todos los ecuatorianos. Correa hizo reformas legales para que esa plata que estaba en ese fondo, se llamaban FEIREP, Fondo de Estabilización Petrolera se llamaban, nombres rimbombantes y bonitos, pero no decían la verdad, y dijo, con eso yo voy a hacer obra social. Acá en el municipio también tenemos que ser innovadores, inventivos, imaginativos, para que dentro de ese ajuste económico, dentro de esa estrechez de recursos, dentro de esa insuficiencia de recursos, manejándolos con transparencia, con honestidad, con honradez, con imaginación dentro de la ley, con liderazgo también,
generar confianza dentro de la gente del mismo municipio, dentro del cuerpo edilicio, para que los escasos recursos, utilizarlos bien. Por un lado, con ese liderazgo, con esa personalidad que tenemos, tocar las puertas de organismos nacionales e internacionales de crédito, para que nos den crédito en condiciones blandas de plazo, de tasas de interés, y porque no también préstamos no reembolsables o donaciones, que también da la banca multilateral, pero cuando hay seriedad en sus autoridades, cuando hay una batería, un banco de proyectos. No es que porque Pedro Solís es guapo, no es porque está bien vestido, no porque habla bonito, voy al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la FLAR, a la CDC de Londres, al Banco de Inversión Francesa, a la CAF, y me dan dinero. Te voy a decir, vea, Milagros esto, tiene este proyecto de agua potable, este proyecto de alcantarillado, son soluciones modulares, en tanto tiempo vamos a tener esta cobertura, en tanto tiempo vamos a tener el 100% de cobertura. Actuar con seriedad, con planificación. Entonces ahí vienen los recursos, por un lado. Y por otro lado, eso estamos hablando de inversión pública, lo que sale del municipio. Pero cuando hay una ciudad con infraestructura, cuando hay una ciudad que genera confianza en su gente, también genera confianza en la inversión privada. Ahí recién podrán venir los inversores privados y decir, vamos a poner un hotel, vamos a incentivar el turismo, vamos a poner una industria, una empresa. Pero si cuando alguien viene aquí a poner una empresa, le dicen, oye, en vez de 12 requisitos municipales son 32. Oye, tienes que pagar una coima. Oye, te van vacunando por los temas de inseguridad. Oye, en vez de pasar 3-4 veces a recoger la basura por tu predio, pasan cada 15 días. O recogen mal, tarde o nunca. Oye, para llegar a tu empresa, ¿qué vas a hacer? Las calles no son asfaltadas. ¿Quién va a venir a invertir aquí en Milagro? Seamos sinceros, démonos ese baño de verdad. Aquí me hacen así y me hacen los puños y los brazos alzados, que Milagro es potencia turística. Claro que es potencia turística, pero para eso hay que crear las condiciones propicias de infraestructura, de seguridad, de lo que dice usted, acceso al internet. ¿Cómo va a venir un empresario acá, a algún lugar donde digan que no hay internet? Yo en este proyecto del internet gratuito he hablado con varios empresarios que se dedican y me dicen que gracias al avance tecnológico, Milagro tiene una penetración del 70 a 80% de redes para cubrir Milagro en internet. Y que con una inversión no muy alta podría llegarse al 100% en redes. Ahora otra cosa es el servicio gratuito que estamos ofreciendo. Pero si no hay infraestructura, nadie va a venir pues a invertir aquí. Pero hay que decirle la verdad a la gente. Otros que le sigan mintiendo, que sigan haciendo lo que hicieron hace 109 años, que sigan haciendo lo que hicieron hace 12 años mintiéndoles, o lo que sigan haciendo hace 8 años cuando una persona fue alcaldesa y ahora quiere ser concejal. Yo no estoy aquí para mentirle. Yo prefiero perder las elecciones, pero decirles la verdad. Y el día que me van en la calle y se va el señor Solines, que nos dijo la verdad y perdió las elecciones, que ahí va ese hijo tal y cual o esa hija tal y cual, como hay personas que no importa que les menten el padre y la madre con tal de conseguir un objetivo en la vida. La regeneración urbana es algo que preocupa mucho a los milagreños. Hemos visto siempre gente que viene, parientes nuestros, amigos que han viajado fuera del país, que regresan a Milagro y dicen Milagro sigue siendo un pueblo grande, porque nos falta imagen de ciudad, nos falta una mejor presentación urbanística. Dentro de sus proyectos, Solines, ¿cuál sería el futuro de Milagro en esto de la regeneración urbana? Mire, me da mucha pena tocar este tema. Yo en el año 92 tenía 22, 23 años y trabajé en la antigua empresa provincial de agua potable y alcantarillado de Guayas, que daba agua potable a Guayaquil y daba agua potable en esa época a 21 cantones. Solamente había 21 cantones en la provincia. Y el que lideraba esa empresa era el alcalde de Guayaquil, en esa época era Febres Cordero, año 92. Y recuerdo que las cámaras que apoyaban mucho a Febres Cordero en su alcaldía, y estamos hablando de un gobierno social cristiano, hay que decir la verdad, las cosas como son, le decían, Guayaquil potencia turística, Guayaquil empresariado, Guayaquil estaba Werner Meller de la industria, estaba Alfonso Trujillo de comercio, Joaquín de Ginata de la Cámara Pequeña Industria, Rodrigo Andrade en la Cámara de la Construcción, eran gremios fuertes, y le decía, piano, decía Febres Cordero, sincerémonos, aquí nadie va a venir a poner un hotel 5 estrellas, no estaba el Hotel Colón todavía, nadie va a venir a poner una mega industria internacional si no tenemos servicios básicos.
¿Y cuánta razón tenía Weber Cordero? Que lo primero que atacó fue tener la cobertura de agua potable en esos años en Guayaquil era del 50%, el alcantarillado sanitario del 30%. Hoy la cobertura en Guayaquil es del 96%, 97% de agua potable. El alcantarillado unos puntos menos porcentuales, pero tienen agua potable y alcantarillado, que tienen que mejorar, tendrán que mejorar, pero tuvieron visión de futuro. Nosotros, cuando digo aquí que vamos a hacer potencia turística, primero tenemos que tener eso. Y me da pena tratar el tema de regeneración urbana, abogado Reyes, porque desde esa época comenzaron ellos a hablar del tema de regeneración urbana en Guayaquil, de sacar los cables aéreos de energía eléctrica, de telefonía, comenzarlos a soterrar, a adoquinar y a sentar las aceras y bordillos primero del centro y se fueron expandiendo a través de otros sectores. Entonces, ¿por qué los otros autoridades sociales cristianas que han administrado Milagro no emularon ese ejemplo? No copiaron ese ejemplo. Y aquí afuera, afuera de las calles de este canal de televisión, estamos hablando de las calles céntricas, las más céntricas de Milagro, de Octubre y Juan Montalvo, hay un tallarín de 150, 200 cables, antitécnico, antiestético, y sobre todo, milagreños, miren ese desastre de imágenes, atenta contra la seguridad de la ciudadanía. Dios no quiera que algún día esto se caiga uno de esos cables y mate gente milagreña. Porque aquí estamos enseñados que cuando sucede una desgracia, ahí señalarán las autoridades. Que por qué no controlaron esto, que por qué no hicieron eso. Tenemos que evitarla. Entonces nosotros vamos a cometer eso. No sé si se llamará regeneración urbana o no. Nosotros tenemos uno de los pilares de nuestro gobierno municipal que se llama reordenamiento urbano, que tiene que ver con vialidad, tránsito, vivienda, y también con el tema de la regeneración urbana, soterramiento de cables. ¿Con qué lo vamos a hacer? Algunas cuestiones con recursos municipales y otras con la participación del sector privado. En Guayaquil, recuerdo yo, que no había ni siquiera inversión del municipio, sino que se alquilaban los espacios públicos de las veredas, el subsuelo, para que un privado instale un gran tubo, meta los cables de energía y telefonía, y el espacio sobrante se lo alquilen o se lo renten a las operadoras de internet, a otras operadoras telefónicas. Y no solamente que el municipio no invertía, sino que le daban un pago por la renta al municipio. Entonces hay capacidad de ejecutar, pero con buen razonamiento, con buena innovación y también con capacidad y con disposición. Porque para hacer las cosas hay que saber, hay que tener experiencia, hay que estudiar, hay que inteligenciarse de experiencias internacionales. No por vanidad y por improvisación dice yo quiero llegar, y cuando llegan no saben qué hacer. Nosotros tenemos todas esas cualidades y las vamos a vertir en favor del pueblo milagreño. Las fuentes de trabajo, abogado Solines. El tema de la inseguridad, desde nuestro punto de vista como periodistas, va de la mano de la pobreza, de la miseria en que se debate en muchos hogares. Usted también lo ha planteado así en algunos momentos, que el problema es estructural, el problema viene de la pobreza, los orígenes de la delincuencia que se incentiva, sin querer justificar tampoco esto, porque hay todo tipo de delincuentes, pero también hay mucha gente que por necesidad se ve obligada a delinquir, a crear inseguridad en la ciudad. Las fuentes de trabajo en Milagro son escasas. Valdés se está ya prácticamente achicando, ya se está yendo de Milagro, tenemos muy pocos puestos de trabajo. Industrias que a las que se ponen obstáculos cuando quieren instalarse, se le piden miles de requisitos y se le prohíbe de alguna manera instalarse, se le obstaculiza. En Milagro tenemos una población de alrededor de 20.000 jóvenes y mayores que viajan a Guayaquil a trabajar en Durán, Guayaquil, en otras partes, porque aquí no hay fuentes de trabajo, no hay empleo. En esa materia, ¿cuál es su proyecto, abogado Solines? Mire, primero, como le decía hace un momento, siendo eficientes, generando confianza en la inversión pública, se va a poder generar plazas de empleo, oportunidades del sector público desde el municipio. Primero, un número muy reducido, a lo mejor, de capacidad de contratación del propio municipio, que nos comprometemos a que sea mano de obra e intelecto milagreño. Los pocos o muchos cargos que tenga a disposición en el municipio, porque el municipio no es agencia de empleo, eso tiene que tener conciencia los milagreños. No es que llega este alcalde y vamos a llenar de gente de la Revolución Ciudadana el municipio de Milagro. No, porque eso es hacer lo mismo que han hecho los otros.
sale Pepito, entra Juanito, después entra Danielita, entra Denisita, y entran 700, 700 y 700. De eso no se trata el municipio. El municipio lo que tiene que hacer es generar condiciones para que haya oportunidades y empleo. Entonces, los pocos o muchos cargos que hayan dentro del municipio, a disponibilidad, que sean ocupados por meritocracia y por gente de milagro. A mí me apena escuchar en las redes, leer en las redes, o cuando la gente me dice que hay cargos en el municipio de gente de Burán, de Salitre, de Naranjal, para temas básicos como catastro, de atención al cliente. Como que en Milagro pues no hay gente estudiada, gente preparada para hacer esas actividades. Entonces, otro compromiso es que los cargos que estén disponibles dentro del municipio, llenarlos con meritocracia y con gente de Milagro. Y para eso se nos ocurrió la idea de trabajar con las dos universidades de Milagro, que son bien ranqueadas y bien calificadas dentro del concepto internacional, del concepto nacional de universidades. Que los estudiantes de cuarto año, de quinto año, los últimos años de la carrera, no es que vayan a hacer pasantía, vayan a trabajar en el municipio de Milagro, con una remuneración dentro de la ley, con beneficios de ley, y que ganen experiencia. Y ahí nos evitamos el palanqueo, que el amigo de Pedro Solínez, que la mamá de Pedro Solínez le recomienda a alguien, que los amigos cercanos le recomiendan a alguien. Primero eso. Pero será una capacidad limitada. Segundo, dentro de las obras públicas municipales, de los proyectos municipales, obligar a los contratistas a que contraten a gente de Milagro. Ahí tenemos que ponernos la camisa de Milagro. No hay que decir que yo nací en Milagro, que yo soy contemporáneo de los indios chirijos, sino procurar la defensa de los intereses de los milagreños. Eso es una forma de hacer, por un lado. Entonces, si hay obra pública, hay más recursos para la obra pública, habrá más oportunidad de empleo. Pero sobre todo, como digo, con liderazgo y generando confianza, el sector privado va a venir a instalar empresas, industrias, va a haber más comercio. Nosotros tenemos en planificación la ciudad agroindustrial, con 3 tipos de elementos o clústeres. El uno, hacer un centro logístico en Milagro de los cantones periféricos, de los cantones satélites, con miras al quinto puente. Hoy venía conversando en otro medio, se viene el quinto puente por ejecución del gobierno nacional o de la prefectura. Y debemos estar preparados, porque los centros logísticos que están en la vía perimetral de Guayaquil, que llegan al puerto marítimo, se van a trasladar o a Durán o al kilómetro 26 de Virgen de Fátima, que pertenece a Yaguachi. ¿Y por qué por los milagreños no estamos viendo hacia allá? No estamos pensando hacia allá y tratar de captar esos centros logísticos para que vengan aquí en Milagro. Va a ser aquí en Churute, a 25 kilómetros, a 20 minutos de Milagro. Entonces, centro logístico. Segundo, un centro de transformación de esa materia prima que venga acá de los cantones Naranjal, Naranjito, El Triunfo, Yaguachi, Juján, transformarlo. Y tercero, nuevos emprendimientos. Yo digo panelería solar, metalúrgica, fabricación de CDC para autopartes para vehículos, traer inversión extranjera y facilitarles los terrenos, las vías de acceso que ya están, la tramitología que usted decía, contarle que respeten el medio ambiente, la cuestión fiscal tributaria y respeten los derechos de los trabajadores, bajarles la tramitología, hacerle una exención, exoneración de tributos, tasas, impuestos municipales durante 15, 20 años, pero con la condición y la obligación de que generen oportunidades y empleos para milagreños. Se piensa crear 4.000, 5.000 fuentes de empleo como el escenario pesimista de este proyecto que tenemos. El escenario optimista habla de 8.000 a 12.000 puestos de empleo. Y no solamente que se generarán esos nuevos puestos de empleo bajo relación de dependencia, porque ahí vienen los empleos indirectos. El transportista que lleva a esa gente a trabajar allá, el que vende sándwiches, el que vende almuerzo, el que da seguridad, el que da jardinería. Y creemos que después, atrás de esa gran ciudad agroindustrial, los mismos promotores de esos proyectos pueden construir una ciudad que le llamamos el nuevo Milagro atrás, para que esa gente que está cotizando, que está ganando una nueva remuneración, puedan comprar sus casas a mediano y largo plazo. Eso es pensar en futuro, eso es pensar en mediano y largo plazo, eso es pensar en el bienestar del pueblo milagreño. Abogado Solínez, también hay otro tema que quisiera tocar aprovechando de su presencia el día de hoy, el tema vial. En la entrada de Milagro por el sector de Yaguachi, se llegó con la ampliación de la vía tras una dura lucha de Milagro reclamando por esto
hasta 4 o 5 kilómetros de la ciudad, del centro, cuando pudo haberse avanzado hasta acá, hasta la entrada, hasta la calle Guayaquil, la avenida Amazonas, en fin. Entonces quedó eso inconcluso. El Consejo Provincial dice que no le corresponde, sino que es una obra urbanística que le corresponde al municipio. Pero hemos visto que en otros casos se han hecho alianzas entre el Consejo Provincial, se han firmado convenios y el municipio, y se ha mejorado totalmente el tema vial. Por ejemplo, la calle Amazonas, la avenida Amazonas, se la hizo con recursos, la avenida también en entrada a la avenida Colón. ¿Qué opina usted en cuanto a la necesidad de hacer este tipo de alianza y conseguir que se pueda hacer trabajos? Porque tiene alrededor de 200 y pico de millones de dólares el Consejo Provincial, que no sabemos en qué lo gasta porque los caminos vecinales también están botados. Miren, algunas cosas pasan por el tema de los recursos, que ya hemos dicho que son escasos, que son insuficientes, que los presupuestos son ajustados, y otras por una capacidad de gestión. Efectivamente, hay ciertas carreteras que hasta cierto límite pertenecen al Consejo Provincial, en competencia, me refiero, y otras al Consejo Municipal. Y eso es lo que sucede con la carretera que usted dice, pero lo mismo podemos hablar de la entrada de Mariscal Sucre, que está destrozada, la carretera Naranjito, que es una de alta circulación y tráfico y es de 2 carriles. Y yo en algún momento he conversado con nuestra candidata prefecta, Marcela Aguiñaga, también candidata por la lista 5, y le he dicho, tenemos que atender esos temas. Y como usted me manifiesta, si hay un tema de competencia, se puede firmar convenios internos entre los municipios y los consejos provinciales, e inclusive entre los municipios y el Ministerio de Obras Públicas, para que ciertas competencias sean asumidas por el uno o el otro, estableciéndose las condiciones en los convenios. Entonces, gestión, capacidad de gestión. Los alcaldes son los antiguos consejeros del Consejo Provincial y no están, pues, para ir a solapar, disculpen el término milagreños, a alcahuetear a los prefectos. Yo en algún momento vi una carta del actual alcalde dirigida al ex prefecto que lamentablemente falleció, Carlos Luis Morales, ofreciéndole su apoyo para que no sea destituido como social cristiano. Y al siguiente día lo obligaron social cristiano a que vote por la destitución. Y yo tengo la carta donde él le envía dándole el apoyo a Carlos Luis Morales, y al siguiente día votó porque el partido le dijo que vote a favor de la destitución. Entonces, un alcalde, no el de Milagro, de todos los municipios que forman el Consejo Provincial, no están, pues, para solapar, para agüetear o hacer el cuerpo con el prefecto, sino para cumplir con su comunidad. Entonces nosotros, dentro de la alcaldía de Milagro y nuestra calidad de consejeros de ese Consejo Provincial, vamos a pedir, a gestionar y a exigir lo que por ley nos corresponde. Y hemos hablado con nuestra candidata a la prefectura y tenemos compromisos de acometer en la obra que usted dice, y no solamente la entrada de Milagro por la vía Yaguachi, sino de adecentar y ampliar las otras vías de acceso a Milagro. Aprovechemos para conversar sobre el deporte. Milagro realmente fue en su momento, cuando había fútbol de primera, tenemos recuerdos de Unión Deportiva Valdés, Filambanco, Milagro Sporting, en fin. Tenía futbolistas que destacaron a nivel nacional e internacional, inclusive algunos seleccionados del Ecuador. Pero esto se ha quedado. Y aquí me acuerdo del famoso ministro del deporte que tuvimos, el señor Ceballos, Francisco Ceballos. Y lo digo como milagreño dolido porque durante su administración en el Ministerio del Deporte no hizo nada por la ciudad, ni una cancha de indoor. Hizo complejos deportivos en Mancón, que es su tierra de nacimiento. Lo hizo, y lo dice siempre con satisfacción y orgullo, y lo comprendo porque uno se siente orgulloso del lugar donde nació. El estadio se hizo una maqueta que costó no sé cuántos cientos de miles de dólares y no se emprendió, y no se hizo ni siquiera una cancha de indoor. Ahora aspiramos nosotros que con un cambio, con una nueva administración municipal, se pueda priorizar. A usted le gusta mucho el deporte, lo hemos visto en sectores distintos de la ciudad practicando el deporte. ¿Qué opina usted de la posibilidad de emprender en una ciudad deportiva? Creo que está en su proyecto, y de incentivar el desarrollo deportivo de Milagro, que permitiría que salgan nuevas figuras, nuevos valores para orgullo de nuestro cantón. Mire, el tema del deporte, aparte de que yo soy un practicante de deporte, me gusta mucho el deporte, soy un convencido,
de que la promoción de esta actividad y de actividades lúdicas, también artísticas, permiten combatir los niveles de inseguridad que tiene actualmente la población del Ecuador y de Milagro en este caso. Porque mientras nuestros niños y adolescentes más estén ocupados en sus estudios y en sus ratos de ocio, en actividades virtuosas, no viciosas, positivas y constructivas como el deporte o el arte, vamos a tener una mejor comunidad, una mejor sociedad. Entonces vamos a impulsar fuertemente esto dentro de nuestra administración municipal, lo tenemos planteado en nuestro plan de gobierno, somos convencidos de eso. Respecto pues al proyecto del candidato Ceballos, de su maqueta y su rueda de prensa de crear la ciudad deportiva pues en Milagro, ahí en el estadio, pues que responda a él por esos incumplimientos. También vi hace 4 meses el candidato del deporte o el concejal del deporte de la actual administración del señor Azán, el ingeniero Azán, apellido Cubi, Hamilton Cubi, que presentó una repotenciación y rehabilitación del estadio Chirijos. Ayer estuve dando una vuelta allí, lo que han hecho es pintar los alrededores, siguen las mismas mallas, sigue siendo un tugurio, estaba lleno de basura por unos puestos que han alquilado para la venta de artículos de Navidad y Año Nuevo, pero no se ha hecho nada más de eso. Entonces hay que ser serios. No es porque voy a la reelección, presento una bonita maqueta, armo una rueda de prensa, vienen todos los periodistas y vendo un render de qué es lo que será el estadio. A lo mejor no llega a ser concejal y no cumplen. Se van el 14 de mayo, que creo que se van a ir y nosotros vamos a asumir, y van a incumplir. Entonces la ciudadanía tiene que ponderar y medir eso. Entonces no solamente el candidato Ceballos, sino los candidatos concejales, y lo digo porque yo me pasaron el video de la rueda de prensa, donde lanzan la rehabilitación y repotenciación del estadio de los Chirijos, pero no han hecho nada, milagreños. Es un lamido de gato, de pintura. Nosotros tenemos el proyecto, primero, de rehabilitación y repotenciación de los actuales escenarios deportivos, así sean canchitas, barriales, repotenciarlas, rehabilitarlas, y a mí no interesa, no me importa quién las haya hecho. Si las hizo Denis Robles, si las hizo Paco Azán, si las hizo Líter Andrade, si las hizo Chicho Sendar. A mí lo que me interesa es que el pueblo tenga esas obras. Entonces, primero, ocuparnos por la infraestructura que hay actualmente. Mire ese parque que hay en Las Piñas, me dicen que es una inversión de aproximadamente $2 millones, que la hizo Denis, y que Paco Azán, como Denis no le dejó terminar el terminal terrestre, en represalia porque era supervisor política, Paco Azán tampoco terminó el parque de Las Piñas. ¿Y qué culpa tiene la gente de Las Piñas de que haya ganado uno o el otro? Si lo que la gente quiere es que las obras sean funcionales. Entonces vamos a terminar ese parque de Las Piñas, vamos a repotenciar y rehabilitar todas las canchas deportivas, pero como grandes proyectos tenemos la creación de 2 ciudades deportivas, una en el sur, en la entrada de Milagro, vamos a hacer una especie de un parque Samanes, respetando la arborización, los bosques, vamos a hacer pista atlética, pista de ciclismo, canchas de fútbol, de básquet, de ping-pong, de natación, de un centro de arte para que puedan hacer actividades artísticas nuestros jóvenes. Otra en el norte, inclusive estamos viendo que hay terrenos municipales que son activos improductivos, para poderlos ejecutar pronto, a lo mejor vender un activo improductivo del municipio con la condición de que ahí vengan empresarios grandes del Ecuador a instalar un mall, un centro comercial que instalen, cosa que con esos fondos logramos 2 objetivos: una, que se construya ese mall generando nuevas plazas de comercio, nuevas plazas de empleo, y 2, con esos fondos construir la otra ciudad deportiva que queremos para el norte. Ya tenemos los terrenos. Entonces, lo que queremos es acercar la práctica de la disciplina del deporte, de actividades lúdicas y artísticas a la ciudadanía. Y me olvidaba, parte de servicios básicos, aparte del internet, que todos nuestros niños milagreños y nuestros jóvenes milagreños tengan una actividad extracurricular para que hagan en las tardes cerca de su casa. Que ellos escojan si quieren fútbol, quieren básquet, natación, hockey, tenis de mesa, boxeo, quieran arte, literatura, poesía, dibujo. Eso es trabajar contra la inseguridad, pero eso es trabajar en el alma y en el corazón del pueblo milagreño. Hay una obra que usted anunció algún momento y que la consideramos que es de vital importancia para el desarrollo de la población, de los jóvenes de nuestro cantón. Es la obra de los centros gratuitos de rehabilitación, centros municipales de rehabilitación. El problema de la drogadicción
entre nuestra juventud, como en otras ciudades del país, especialmente Guayaquil, Manta, Esmeraldas, Quevedo, Los Ríos, en todas sus ciudades. Es grave, gravísimo, aquí en Milagro también, pero la gente dice con pena y dolor: no puedo rehabilitar a mi hijo porque no tengo cómo hacerlo, no hay recursos. Y este es un sector que ha estado olvidado toda la vida. Usted en su plan de gobierno parece que ofreció hacer algo en este campo. Sí, el tema del control de adicciones es mucho más amplio, de prevención, control y mitigamiento de las adicciones. Es mucho más amplio que el internamiento de un adicto. No necesariamente el proyecto recoge las clínicas gratuitas por temas de costos, no lo excluye tampoco, pero nosotros tenemos una política seria, avanzada, de ayudar a combatir no la plaga del que sufre de la adicción, que es el adicto, porque esto es una plaga, una enfermedad que afecta a la sociedad en conjunto, al adicto, a la familia, a los vecinos y a la ciudadanía entera. Cuando uno pasa por las calles y ve en el centro una persona semidesnuda, andrajosa, enferma, sucia, temblorosa, sufre también pues el ser humano, la vecindad, todos, aparte pues de la tragedia que es para la familia. Entonces debe ser tratado como una enfermedad. Dentro de eso está la prevención, donde tenemos planes específicos. Hemos venido trabajando ya con dueños de clínicas y le hemos pedido que diseñen algún tipo de proyecto que sea social y que sea sustentable y sostenible por parte del municipio. No descartamos el tema del internamiento, también del tratamiento ambulatorio, del tratamiento psicológico al adicto y a su familia, de crear un nivel de infraestructura básica para que puedan haber, a lo mejor un nivel de coparticipación, de alianza público-privada, para que una parte lo pueda asumir la familia, otra parte la pueda asumir el propio dueño de la clínica, otra parte la pueda asumir el municipio. Lo que sí tiene que estar seguro la ciudadanía, que nosotros somos humanistas, y dentro de eso nos duele mucho la situación que pasan las familias que tienen personas con adicciones, que sufren no solamente de drogas, sino también de alcoholismo y otros tipos de adicciones que hay. Y vamos a tomar cartas en el asunto, porque antes que la obra, queremos que el ser humano de alma y corazón se sienta bien, se sienta confortable. Muy bien, creo que hemos hablado sobre todos los temas que teníamos en carpeta. Nos falta algo, aquí se me está quedando la construcción de tal vez puentes nuevos en algunos sectores de la ciudad, al centro, porque se ha vuelto realmente, ante la gran cantidad de vehículos que tenemos, un poco difícil la subida en ciertas horas pico. En materia de puentes se continuará con la construcción de algunos par de puentes, por lo menos en el centro de Milagro. Sí, dentro del esquema o el elemento de nuestro plan de gobierno que se llama reordenamiento urbano, que le decía que tiene que ver con vialidad, que tiene que ver con movilidad, con tránsito, con vivienda, con un poco de sectores y áreas que tenemos que acometer, está el tema de la vialidad. Y usted coincidirá conmigo, la población también, que la vialidad, no solamente de calles, sino de puentes, es muy antigua, muy obsoleta. Yo recuerdo los puentes, pues los habrá ejecutado Chicho Centenaro, por ahí alguien los habrá remodelado, pero no hay una nueva construcción. Miren Guayaquil desde la época de Férez Cordero, cuántos pasos a desnivel tiene, y aún así tiene problemas de congestionamiento. Milagro ni siquiera eso tiene, y vamos hacia esos temas de congestionamiento, de desorden, de tránsito de la gente, y tenemos que acometer en eso. Tenemos un grupo de profesionales en materia urbanística que están trabajando y están haciendo las proyecciones tanto de los requerimientos de vialidad como de los proyectos que deben acometerse y cuánto cuestan. Y dentro de la seriedad que tengo yo de planificar la ciudad de mediano y largo plazo, estamos viendo qué obras podemos ejecutar en los primeros 4 años, cuáles las podemos financiar, cuáles podemos dejarlas iniciando, inaugurando, pero dejar ya sentadas esas bases de proyección para que Milagro, en el corto, mediano y largo plazo, tenga una buena infraestructura vial. Hay un sector que está invirtiendo mucho en Milagro, que es el sector de restaurantes, comedores, marcas, inclusive internacionales, están viniendo a instalar aquí sus locales.
Esto de aquí merece realmente un reconocimiento de la ciudadanía y de la ciudad de Milagro para esta gente que viene a invertir en el sector de la avenida Quito y todos alrededores. Vemos nosotros gran cantidad de inversiones en esta materia. ¿Qué le parece si la calle García Moreno, de pronto con un embellecimiento, hacer algo como la avenida Amazonas, de pronto los portales más grandes, concebir una modernización, un lugar? Eso es oscuro, es terrible en las noches y es la calle que cruza la ciudad. Entonces algunos dueños de locales nos han sugerido que como medios de comunicación pidamos que se amplíe esto, se permita que se trabaje allí con el sector, llamemos, turístico. Primero, es una pena. Yo recuerdo mis años de niño, de jóvenes, acá en Milagro. Las calles céntricas de Milagro eran bien iluminadas, había mucha actividad, mucho tránsito de personas en las noches. Ahora da pavor y temor salir en las noches porque parece una ciudad fantasma. La Juan Montalvo, la 9 de octubre, la 12 de febrero, la 5 de junio, la García Moreno. Otroras arterias viales que daba gusto de salir de noche en familia. Ahora no se lo puede hacer, no solamente por el tema de la inseguridad, sino porque es un espectáculo dantesco eso, que causa enfermedad emocional verlas. Dentro de los proyectos que le decía de ordenamiento urbano y vial está la recuperación de estos espacios públicos, está el tema de la regeneración urbana y está considerada la García Moreno. Incluso estamos evaluando un proyecto entre posibles alcaldes de la Revolución Ciudadana en los cantones por los que pasa el tren, Naranjito, Yaguachi, Milagro, posiblemente también Durán, para ver si es que se retoma algo del tren con un tema turístico, más que operacional de transporte de cargas o de otro tipo. Pero si es que no se hace eso, si hay nuestro compromiso de retomar la rehabilitación y repotenización de la García Moreno, que es una de nuestras principales arterias, y al menos darle confort y comodidad y seguridad a los locales que están en este sector. Y aprovecho pues para dar mi reconocimiento y también mi agradecimiento a todos los empresarios de restaurantes, de almacenes, a emprendedores que están en esta arteria y en todas las arterias de Milagro. La calle esta principal de las Piñas, ustedes ven que hacen emprendimientos, negocios. Ayer me decían la mayoría de la gente de los mercados: oiga, no queremos que nos regalen nada, queremos es que nos den condiciones de operación, de salubridad, de nuestra seguridad, de nuestros locales, y nosotros pagarle. Es que esa es la mirada obtusa, miope, cortoplacista de nuestras autoridades, que no saben que no solamente que no estamos dando de dignidad a esa gente, sino que estamos dejando de recuperar recursos para el gobierno municipal. Porque mientras tú das obra, mientras das servicio, mientras das dignidad, esa gente se siente bien con sus autoridades y pagan sus impuestos y entran recursos. Entonces eso queremos nosotros, y eso lo vamos a hacer en la García Moreno y en las otras principales arterias de Milagro. Bien, debemos destacar, estimados seguidores de Prensa La Verdad y Telemilagro, que el presidente Rafael Correa guarda una deferencia especial. Lo hemos visto en los distintos momentos en que ha enviado saludos, comunicaciones a Milagro, se ha dirigido con mucho afecto con el candidato Pedro Solís. Tenemos el mensaje que creo que nos sorprendió un poco, como nos sorprendió todo, por el grado de acercamiento y de amistad que hace el presidente. Lo ponemos el video. Milagro querido, un inmenso abrazo. Cuánta nostalgia desde la lejanía, pero también cuántos recuerdos de los logros que conseguimos juntos, todas las obras que hicimos para mejorar la vida de Milagro, de Guayas, de la patria entera. Y hoy 5 años de destrucción, por perseguir, por odio, por mediocridad, por corrupción, porque los corruptos siempre fueron ellos. Por hundir una época no les importó, hundir la patria, hundir a Milagro, hundir a Guayas. Gracias a Dios no destrozaron nuestra esperanza. Recuperaremos nuevamente Ecuador. Lo volveremos a hacer ejemplo de Latinoamérica y el mundo, como fue durante la Revolución Ciudadana. El próximo 5 de febrero de 2023 son las elecciones seccionales, el primer paso para la recuperación de Milagro, de Guayas y de la patria entera. Y para Milagro, lo mejor. Nuestro compañero abogado Pedro Solís, quien fuera mi ministro del Interior, secretario de Administración, superintendente de bancos, un funcionario de primer orden, de primer nivel para nuestra querida Milagro. Volverán los días de gloria.
Pero no te olvides, no hay dónde perder. Bien, ese es el mensaje que envió el presidente Rafael Correa dirigiéndose a nuestro entrevistado del día de hoy. Realmente otros candidatos que estuvieron cerca de la Revolución Ciudadana están ahora en otras tiendas políticas, estuvieron con Moreno, traicionaron a Correa, están con Lazo, en fin, todo eso lamentablemente se dio en los milagreños, que en este bastión que es de la Revolución Ciudadana vimos con firmeza, con satisfacción, que Pedro Solínez se mantuvo leal y sigue leal a la causa. ¿Usted cómo se siente dentro de su fuero interno con este apoyo que tiene del presidente Correa? Varios puntos a rescatar, más allá de las elogiosas palabras del señor presidente Correa, lo cual lo reconozco y lo agradezco. Y me gusta el cariño que él expresa hacia Milagro, porque como usted bien decía en su introducción de esta pregunta, Correa es un hombre muy agradecido, muy reconocido con Milagro. En las conversaciones que yo pude tener de él como secretario de Administración Pública, recordaba pues, una anécdota que cuando él era desconocido en política, cuando vino a Milagro, su primera vez, era una de las ciudades que mejor y mayoritariamente lo acogió, y me decía que le agrada mucho agradecimiento a Milagro, y cuando él venía acá a Milagro a mítines políticos, todo pues desbordaba la ciudadanía con su presencia, con su respaldo, y ese cariño, ese amor que él le tiene a Milagro, el día de hoy es retribuido por la población. La gente me dice, señor Solínez, a usted lo conocemos a su padre, pero estamos con usted por Rafael Correa, por lo que hizo Rafael Correa con nosotros. Entonces también quería rescatar eso. Y sobre lo otro, yo decía hace un momento que hay un candidato que está desesperado, que está sacando un video del 2014, 2015, donde Correa vierte expresiones de que sería un buen candidato para la alcaldía de Milagro. Sí, Correa se puede haber equivocado en esa época, pero respecto a que todavía no nos traicionaba este candidato, todavía no se quedaba con el gobierno de la traición. Entonces la desesperación nos lleva a hacer eso, a no tener personalidad, a no tener entereza, a no tener una calificación política de identificación, de coherencia y consistencia política, de decir yo estoy en esta línea, estoy en este andarivel y no estoy con ellos. Pero si quieren apadrinar con Correa, está bien, pero la ciudadanía los conoce, que son camaleones que cambian de color cada 4 años. Lo mismo el otro candidato, en el hijo de él, que estuvo con nosotros, estuvo con Moreno, ahora está con este gobierno, y todavía están diciendo en la pradera, en otros sectores, que es el candidato Correa. Para nosotros no importa eso. Primero, porque Pedro Solínez tiene un peso específico de capacidad, de experiencia, de ejecución, de construcción, de planificación, de desarrollo. Y segundo, que con la fuerza política de la Revolución Ciudadana lo vamos a arrasar en las elecciones. Y como siempre digo, no por llegar a la alcaldía, sino por ser un instrumento de cambio y de servicio para ustedes, milagreños. Ustedes nos conocen y ustedes saben discernir entre el bien y el mal. Y nosotros representamos la opción del cambio y del bien para Milagro. Muy bien, estimados amigos, ha sido una hora de un diálogo profundo con el abogado Pedro Solínez, candidato a la alcaldía de Milagro. Gracias por la atención y volveremos en otro momento. Buenas tardes.